Muy bien, pues buenas tardes a todos. El tema de hoy consiste en saber un poquito, unas nociones básicas acerca del impuesto de sociedades. Los que sepáis un poquito de contabilidad ya lleváis por lo menos el 50% del camino andado. Los que no sabéis nada de contabilidad, que no sé si entre vosotros hay alguno, bueno, debéis plantearos que la contabilidad es el instrumento básico para llegar a entender el cálculo del impuesto. La normativa básica acerca del impuesto de sociedades se basa en el Real Decreto 4/2004 de 5 de marzo, que es el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. El reglamento viene desarrollado en el 2004 también a través del Real Decreto 1777. Pero además debéis de tener en cuenta, como os he dicho, que hay una serie de normativas auxiliares al impuesto de sociedades, como van a ser, por ejemplo, la Ley de Sociedades de Capital, algunos artículos del Código de Comercio, toda la normativa relacionada con operaciones vinculadas, la ley toda la normativa actual, Real Decreto que ha salido publicado acerca del fraude bancario. Es decir, hay una serie de normas que sí tendremos que tener en cuenta, pero como os digo, solamente de forma auxiliar para determinadas aclaraciones en cuanto a la cumplimentación y la correcta realización del impuesto de sociedades. Tenemos que tener en cuenta lo primero, que el impuesto de sociedades lo hace, como podéis imaginar y es lógico, las sociedades, es decir, aquellas entidades jurídicas que tienen forma de sociedades en alguna de sus formas. Fundaciones, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades cooperativas, pero en ningún caso van a estar sujetas al impuesto de sociedades las personas físicas, puesto que éstas van a tributar por el impuesto sobre la renta. Si hablamos de empresarios autónomos, que es el término coloquial que se utiliza, estos van a tributar con el impuesto sobre la renta y en paralelo aquellas sociedades mercantiles que tienen actividad propiamente mercantil tributan por el impuesto de sociedades, es decir, cada una de ellas grava lo mismo, la renta de las sociedades o la renta de las personas. Esto lo cuento al hilo de que la declaración del impuesto de sociedades ha de estar firmada por la persona o personas que ostenten la representación legal de la entidad. Es decir, no podrán firmarla y no podrán suscribirla los gerentes, administradores, administrativos, asesores, que no tengan representación legal de la entidad. Como novedad, desde hace varios años, ya no es una novedad hoy en día, la declaración se presentará de forma obligatoria vía telemática, a través del sistema de remisión electrónica de documentos que viene utilizando la agencia tributaria. En este caso será obligatorio disponer de firma electrónica. Si el resultado fuese a pagar, se podrá optar por el sistema de cargo en cuenta o domiciliación bancaria. En caso de que la declaración del impuesto de sociedades arrojase un saldo a nuestro favor, es decir, una cantidad a devolver, del mismo modo se tendrá que presentar mediante firma electrónica a través de presentación telemática, solicitando la devolución mediante transferencia bancaria a la cuenta de la que la sociedad ha de ser titular. Es decir, tenéis que pensar que siempre ha de corresponder el titular de la cuenta con el titular de la declaración del impuesto. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta para incluir en la declaración del impuesto de sociedades? Debemos indicar la actividad exacta de la empresa, atendiendo a la clasificación establecida en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en la CENAE. Pero, ojo, en la CENAE aprobada en el año 1992. En el año 2009, creo que fue, hace poco, se aprobó una nueva clasificación de actividades económicas, que es la que está siendo utilizada, por ejemplo, a efectos de seguridad social, a efectos de otra serie de valores con la administración, pero no es aplicable a efectos del impuesto de sociedades, sino que nos debemos remitir a la antigua, a la de 1992, y no confundirla con el impuesto de actividades económicas, que tiene una clasificación sensiblemente distinta. Deberemos decir también el tipo de entidad a que se refiere la declaración.
especificando si se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo una fundación, si se trata de una sociedad parcialmente exenta, por ejemplo una asociación, o si se trata de una sociedad cooperativa en cualquiera de sus formas. Del mismo modo, deberemos cumplimentar el tipo de gravamen que aplicamos para casos en los que se trate de empresas de reducida dimensión bonificadas o bien por mantenimiento o creación de empleo. Indicaremos también si se trata de una entidad inactiva o de base imponible cero. Y al hilo de esto sí quiero haceros una precisión, y es que el impuesto de sociedades, la obligación de liquidar el impuesto de sociedades pervive siempre mientras pervive la vida de la empresa. Es decir, no está aparejada con la actividad económica o no. Imaginamos una sociedad mercantil que viene ejerciendo su actividad desde el año 1990 hasta el año 2000 y que desde el año 2000 hasta la actualidad, pues ya no tiene actividad económica, no tiene trabajadores, está de baja en el impuesto de actividades económicas. Sin embargo, sigue viva, es decir, no está disuelta y liquidada. A efectos de registro mercantil, la sociedad existe, tiene personalidad jurídica. ¿Y eso qué conlleva? Pues conllevará dos obligaciones básicas, que son la obligación de presentar cuentas anuales en el registro mercantil y la obligación de presentar la liquidación del impuesto de sociedades aun cuando esta empresa carezca de cuenta de resultados, es decir, no tenga actividad económica. También deberemos informar acerca del modelo de cuentas anuales que está aplicando la empresa, es decir, si se trata del modelo normal, abreviado o de pymes. Y informaremos también a efectos estadísticos y del propio cálculo del impuesto de la cifra media del personal fijo asalariado y del personal no fijo. Os decía al principio que debemos de tener, para cumplimentar correctamente el impuesto de sociedades, preparar la liquidación, unas nociones básicas de contabilidad. Es decir, no deberemos ser contables, pero sí deberemos tener la capacidad suficiente para entender y comprender cuál es la estructura del balance. Y en ese sentido, de forma rápida, os recuerdo que el balance está dividido en dos, el activo y el patrimonio neto más el pasivo, y que el activo son las aplicaciones de fondos, es decir, el origen será el patrimonio neto más el pasivo no corriente más el pasivo corriente. ¿Y eso en qué se aplica? Se aplica en activo no corriente y en activo corriente. La propia estructura del balance, si vemos que el activo corriente, pues tiene los inmovilizados, intangible, material inmovilizado, inmobiliario, etcétera. Diferenciar cuáles son las existencias dentro del activo corriente, deudores, y cumplimentar correctamente el patrimonio neto más el pasivo. Mucho ojo con la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. El impuesto de sociedades sigue desde hace 2 años una estructura casi 100% similar a la propia estructura del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias reflejada en el Plan General de Contabilidad. Eso quiere decir que nos va a separar tres clases de resultados. El primero, el resultado de la explotación. El resultado de la explotación que calcularemos teniendo en cuenta la cifra de negocios, la variación de existencias, y a eso restaremos los trabajos realizados por la empresa para su activo, los aprovisionamientos, gastos de explotación, gastos de personal, amortización de inmovilizado, imputación de subvenciones, excesos de provisiones, excesos financieros y deterioro por enajenación de inmovilizado. ¿Cuál será ese primer resultado que obtenemos? Será el resultado de la explotación. Posteriormente obtendremos el resultado financiero, que será la diferencia entre restar los ingresos financieros menos los gastos financieros y aquellos gastos que van aparejados a los gastos financieros. Por ejemplo, las diferencias de cambio. Y ahí obtendremos la primera fórmula para el cálculo del impuesto, resultado de explotación más el resultado financiero, y tendremos un resultado previo antes de impuestos. A partir de ahí calcularemos el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre beneficios y posteriormente el resultado del ejercicio, el resultado final. Pero ojo, si vamos a volver a la parte del cálculo de resultado,
Si pensamos en el cálculo del impuesto de beneficios, tendremos que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, qué cosas no son deducibles en el impuesto de sociedades y qué cosas sí son deducibles en la contabilidad. Por ejemplo, no serán deducibles a efectos generales todos aquellos gastos que sean liberalidades, es decir, cualquier entrega monetaria o de bienes de forma gratuita sin que expresamente vengan admitidas por la ley. Sobre el tema de las liberalidades, por ejemplo, la cesta de Navidad que se otorga a los trabajadores de la empresa se da a título gratuito y no sé, con ciertas peculiaridades, no se consideraría un gasto deducible en el impuesto de sociedades. Las determinadas invitaciones que se hacen a clientes, que se hacen a trabajadores, determinados gastos gratuitos que no conllevan la obtención de un posible beneficio, es decir, no son necesarios, inherentes para la obtención de un posible beneficio, no son gastos deducibles. Es decir, sí serán gastos contables, aparecerán en nuestra cuenta de resultados, pero no son gastos deducibles a efectos del impuesto. No serán deducibles tampoco las participaciones en beneficios, es decir, la retirada de cantidades destinadas a devolver total o parcialmente la aportación de los socios, ni las cantidades entregadas a cuenta de los beneficios, es decir, las cantidades entregadas a cuenta de los dividendos. Y tampoco serán deducibles las multas y sanciones. Ninguna multa o sanción impuesta por un ente público, ni los recargos, por ejemplo, una multa de tráfico. Imaginaros una empresa de transporte que recibe habitualmente un determinado volumen de multas de tráfico por infracciones de sus conductores y que asume la empresa. Todas esas multas no serían deducibles. Una sanción por no entregar un impuesto en el plazo correspondiente, una sanción que impone en este caso la agencia tributaria. En ninguno de estos casos serían gastos deducibles, sin embargo sí aparecerían reflejados en la cuenta de resultados, puesto que son gastos que ha tenido la empresa y que probablemente han sido incluso pagados. Si tenemos en cuenta estos tres factores de gastos no deducibles, pasaremos a entender cuál es el esquema de cálculo del impuesto. El esquema del cálculo del impuesto es el resultado contable más menos los ajustes extracontables, es decir, sumaremos aquellos gastos contabilizados no deducibles fiscalmente, sumaremos los ingresos no incluidos en el resultado contable y restaremos los gastos deducibles no incluidos en el resultado. De ahí obtendremos la base imponible, a la cual aplicaremos un tipo de gravamen que resultará variable en función de determinados factores que afectan a las sociedades. Obtenemos a partir de ahí la cuota íntegra y a esa cuota le restaremos las bonificaciones, por ejemplo, las bonificaciones de creación de empleo, las bonificaciones que tenga la empresa. Luego las deducciones por doble imposición internacional también las tendremos que restar. Obtendremos así una cuota íntegra a la cual en este caso sí restaremos las deducciones por inversiones y por creación de empleo. A partir de ahí una nueva cuota, en este caso la cuota diferencial, a la cual sumaré el incremento por pérdida de beneficios fiscales de ejercicios anteriores y los intereses de demora. Y por fin obtendré la cantidad que será líquida a ingresar o a devolver. ¿Y por qué a devolver? En principio pensamos que la empresa puede tener beneficio y que esa cuota a pagar va a resultar positiva, es decir, a ingresar. ¿En qué casos podría resultar una cuota a devolver? Bueno, puede resultar una cuota a devolver en el caso de que la empresa haya tenido retenciones o pagos a cuenta superiores a la cantidad que le resultaría liquidar. El esquema es muy similar al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tenemos que pensar que el impuesto de sociedades es un tributo de carácter directo, es decir, grava directamente la renta de las sociedades y de todas las entidades jurídicas. El impuesto de sociedades es aplicable a todo el territorio español, a entidades que estén domiciliadas en el territorio español. Existen determinadas peculiaridades en cuanto a la aplicación del impuesto en los territorios autónomos del País Vasco y de Navarra.
y tendrán consideración de entidades domiciliadas en el territorio español, aquellas, por ejemplo, sucursales de otras empresas que estén domiciliadas en otros países, pero que tengan un domicilio fiscal en España con productividad, es decir, que genere recursos en España. El hecho imponible del impuesto de sociedades lo constituye la obtención de renta, es decir, la obtención de beneficio. Por lo tanto, se presume que cualquier operación económica realizada por la entidad, retribuida siempre a valor de mercado, tiene onerosidad, es decir, la hacemos para generar beneficio. Ojo con las operaciones realizadas entre partes vinculadas. Partes vinculadas se considerarán aquellas operaciones, por ejemplo, hechas entre empresas del mismo grupo, por ejemplo, hechas entre empresas y sus socios mayoritarios o minoritarios hasta determinado porcentaje, o incluso con familiares directos de los socios, cónyuges, padres, hijos, etcétera, o aquellas personas que se presuman con vínculos similares, por ejemplo, parejas de hecho, parejas sentimentales. En el régimen de atribución de rentas, no sé si conocéis lo que es una comunidad de bienes. Dos personas que se unen para realizar entre ambas, por ejemplo, un mínimo de dos, para realizar entre ambas un negocio. Eso sería un ejemplo de empresa que tributa por el régimen de atribución de rentas y no por el impuesto de sociedades. Es decir, si aparentemente es una sociedad, somos dos personas físicas que constituimos algo, otra persona distinta que no va a tener carácter de personalidad jurídica, sino de sociedad civil, como decía, el caso de una comunidad de bienes. Y en este caso, las rentas obtenidas en nuestro negocio no tributarían en conjunto por el impuesto de sociedades, sino que se partirían, en el ejemplo que os he puesto, al 50% en función de cada uno de los socios. Es decir, se parten en función de la participación de cada uno de los socios en esta empresa. Tributarían en el impuesto sobre la renta. Para el impuesto de sociedades tenemos que ver, bueno, ¿y qué es renta? ¿Qué constituye renta para una sociedad? En principio y por supuesto la obtención de beneficios, el beneficio directo que hemos obtenido como producto de nuestras rentas o nuestros servicios. Las donaciones recibidas, sobre todo principalmente aplicable a fundaciones y asociaciones, partidos políticos, pero bueno, también una sociedad es susceptible de recibir donaciones. Las exportaciones, todas aquellas ventas que se realizan a territorio no europeo, no comunitario. El beneficio por venta de activos, eso también formará parte de nuestro beneficio. Y los préstamos a socios o personas vinculadas con la entidad, devengan o no intereses. Eso es algo importante, puesto que siempre se va a presumir que los préstamos fiscalmente tienen una presunción de onerosidad. Perdón, veo que alguien está haciendo alguna pregunta. Entonces, vamos a terminar este pequeño punto y si queréis hacemos un corte pequeñito para ver dudas que os hayan surgido hasta este momento. Decíamos que tributarán también, formarán parte de la renta los bienes y derechos no contabilizados y descubiertos por la Administración. Y además los intereses bancarios, dividendos y otros ingresos financieros. Paramos aquí un segundo. Vamos a ver, un compañero hace una pregunta. Dice, si una empresa tiene pérdidas en el ejercicio, ¿tributa por el impuesto de sociedades? No, vamos a ver, solamente se tributa por el beneficio, por la renta obtenida, suponiendo que la suma de esta renta, es decir, la cuenta de resultados, salga positiva. ¿Qué pasa cuando sale negativa? Bueno, cuando sale negativa tenemos lo que llamamos un impuesto diferido, es decir, calcularemos la cuota del impuesto en negativo y tendremos una base imponible negativa que se podrá deducir
en ejercicios posteriores. ¿Por qué motivo nos puede salir la declaración de impuestos sociales a devolver? Imaginaros el caso de una empresa que se dedica a alquilar inmuebles. Una empresa que se dedica a alquilar inmuebles y por fruto de ese alquiler realiza facturas que están sujetas al IVA y a un porcentaje determinado de retención en concepto de impuestos de sociedades. Esto funciona pues prácticamente igual que una nómina. Nosotros recibimos una nómina y en la nómina tenemos una cantidad que percibimos, que es nuestra renta, y unas cantidades que nos retienen a cuenta, que es esa cosita que dice porcentaje de retención de IRPF. En el caso de una sociedad es lo mismo, emite una factura, está sujeta al IVA, que es un impuesto aparte, y suponiendo, en este caso concreto que os digo, de que se dedique al alquiler, al arrendamiento de bienes inmuebles, estará sujeta a una retención. Esa retención, imaginaros que la empresa al final da pérdidas, como fruto de su negocio, la empresa tiene más gastos que ingresos, pero sí ha tenido una retención en origen de cada una de sus operaciones. Luego tendrá derecho a la devolución de esas cantidades. Ese será uno de los casos. Otro caso, por ejemplo, para devoluciones, en el caso de pagos a cuenta. Los pagos a cuenta se realizan en base al resultado contable del ejercicio anterior. Es decir, yo he podido tener beneficios en el año 2011, haber tributado por ello. Los pagos a cuenta que yo realizo en el 2012 se calculan en función de eso, es decir, voy haciendo pagos fraccionados, 3 pagos concretamente en el año, y cuando yo finalizo el ejercicio del 2012, mi empresa ha tenido pérdidas. Luego esas cantidades que yo anticipé tendré derecho a la devolución. Pregunta una compañera si un ejemplo de otros gastos deducibles no incluidos en el resultado contable. Pues aquellas facturas que de repente nos encontramos en el cajón y no hemos contabilizado, no es más ni menos que eso. Es decir, aquellas facturas que tenemos, de repente llega el mes de julio, que es cuando tenemos que hacer la liquidación del impuesto de sociedades, y no las hemos aplicado, no las hemos contabilizado, pero sí las podremos incluir en el resultado fiscal. No sé si tenéis alguna otra duda. Sí. Continuamos entonces. Decíamos que el impuesto de sociedades grava la renta que obtienen las personas jurídicas. Por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades cooperativas, las sociedades laborales, pero no las sociedades civiles, y poníamos como un ejemplo típico el de las comunidades de bienes. También está gravado por el impuesto de sociedades las UTEs, que son las uniones temporales de empresa, los fondos de inversión, los fondos de capital riesgo, los fondos de inversiones, los fondos de regularización del mercado hipotecario, es decir, una serie de entidades que a nosotros a lo mejor nos resultan raras y que posiblemente no manejemos en nuestra vida de contables, en nuestra vida de asesores fiscales. Hablábamos también hace unos minutos sobre aquellas entidades que tienen sede social fuera del territorio español, pero sí tienen en España un establecimiento permanente o una sucursal. Por ejemplo, imaginaros una multinacional francesa que tiene su fábrica, la tiene en Francia, pero que tiene un volumen de ventas considerable en España y decide abrir un establecimiento, abrir una tienda de cara al público y vender determinado producto que es lo que están fabricando. Es decir, hace un establecimiento permanente, constituye una sociedad que no es exactamente, es una sociedad dependiente de aquella sociedad matriz francesa, pero abre lo que hablamos de una sucursal. A estos efectos tendrá que ser la consideración de una sociedad española, a todos los efectos fiscales. Y por tanto estará sujeta al impuesto de sociedades y por supuesto a toda la normativa mercantil y contable. En el caso, por ejemplo, que os digo, una sociedad francesa, bueno, podría darse el caso de que no coincidiera los periodos, el periodo impositivo fiscal con el periodo contable, el periodo de cierre de contabilidad. En Francia el periodo contable va de junio a junio y en España lo habitual es que sea de enero a diciembre.
Sin embargo, el impuesto de sociedades se liquida siempre por años naturales, de enero a diciembre, con lo cual podríamos encontrarnos con diferencias de criterio en cuanto a la contabilidad y la fiscalidad. El domicilio fiscal del sujeto pasivo será siempre el de su domicilio social, siempre que en él esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Debemos diferenciar aquí que una sociedad puede tener domicilio social, que será el que figura en sus escrituras de constitución, en uno de sus estatutos. Tendrá un domicilio fiscal que figurará en la base de datos de la agencia tributaria y podrá tener uno o varios domicilios de centro de trabajo que no necesariamente deberán coincidir con el domicilio fiscal y no necesariamente deberán coincidir con el domicilio social. En caso de no poderse determinar el domicilio a efectos fiscales, la agencia tributaria considerará que este será donde radique el mayor valor del inmovilizado, es decir, donde tengamos, por ejemplo, nuestra nave, nuestro edificio, nuestro local, aquellas cantidades de inmovilizado que generen el mayor importe. Hablábamos hace un segundo también del periodo impositivo. El ejercicio económico de la sociedad no podrá ejercer en ningún caso los 12 meses. Suele venir establecido en los estatutos de la sociedad y, por excepción, el primer año, el primer ejercicio de constitución de la sociedad, puede ser más corto. Vamos a pensar en una sociedad que se constituye hoy, día 19 de noviembre, creo que es hoy 19 de noviembre, y ¿cuándo finalizaría el periodo impositivo de esta sociedad? El 31 de diciembre. Podemos pensar que una sociedad que se constituye ya a finales de noviembre, bueno, pues tiene que firmar en la notaría, hacer una serie de trámites registrales, buscar un local en alquiler, etcétera, es decir, ponernos un poquito en marcha, y que no va a empezar a vender, no va a tener operaciones mercantiles posiblemente hasta el 2013, que será cuando se dé de alta en el impuesto de actividades económicas. ¿Tendría obligación de hacer impuestos de sociedades en este ejercicio 2012? Sí, tendría obligación, aunque se pudiera considerar en determinados casos, si no ha tenido actividad mercantil, como una actividad inactiva, en este ejemplo que hemos tratado, como una actividad inactiva. Ojo con las sociedades que se constituyen y se firman en notaría el 29, el 30, el 31 de diciembre, porque también deberán hacer una liquidación del impuesto de sociedades del día, un día, 2 días, 3 días del ejercicio en el que han sido constituidas. ¿Y desde cuándo? ¿Desde la fecha en la que yo inscribo la sociedad en el registro mercantil o desde la fecha de notaría? Siempre desde la fecha de constitución, que es la fecha en la que los socios firman en la notaría que han decidido constituir la empresa y aprueban sus estatutos. Efectivamente, si hay algún jurista podrá decir, bueno, es que la empresa no tiene personalidad real 100% hasta que no está inscrita. Es decir, puede haber sociedades que tarden meses por determinadas circunstancias en inscribirse, por errores en escrituras, subsanaciones, etcétera, o incluso porque la voluntad de los socios dice, bueno, pues he constituido una sociedad, pero ahora no la quiero inscribir, me arrepiento, no lo hago y la guardo en el cajón. Efectivamente, esa sociedad estaría por su propia características, no tendría obligación de hacer ningún impuesto, pero sí debería comunicar al registro mercantil su decisión de no finalizar el proceso de constitución. Decíamos que el periodo impositivo no puede ejercerse, no puede ser más largo de los 12 meses y suele ser establecido en los estatutos de la sociedad. El pago se efectuará en los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización del periodo impositivo. Es decir, para entidades cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo finalizará el 25 de julio. Mi ejercicio contable habitualmente es de 1 de enero a 31 de diciembre. Tengo un plazo para firmar los libros, ratificar los libros contables. Tengo un siguiente plazo para firmar las cuentas anuales, elevarlas a público, las cuentas anuales, depositarlas en el registro. Y un tercer y último plazo para firmar el impuesto de sociedades y presentar la liquidación, tanto si es positiva como si es negativa. Ya os digo, en el caso de que, siendo lo habitual,
que coincida con el ejercicio natural de 1 de enero a 31 de diciembre, este plazo impositivo finalizaría el 25 de julio. Perdón. Si algo pasa aquí. Vamos a ver. Os quería decir, la base impositiva está constituida por el importe de la renta obtenida en el periodo impositivo del que estamos tratando. Y tenemos que minorar la compensación de las bases imponibles negativas de periodos impositivos anteriores. Es decir, lo que preguntaba antes un compañero, ¿qué pasa si doy pérdidas? Bueno, pues si doy pérdidas, digamos que esas pérdidas las guardo en un cajón y las compensaré en aquellos ejercicios en los cuales yo voy a tener, en los cuales posiblemente, presumiblemente tendré beneficio. Por lo tanto, la determinación del resultado contable es fundamental para el cálculo del impuesto. De él dependerá la cantidad que yo voy a pagar de impuestos de sociedades o no. Tendremos, por tanto, el esquema que hablábamos antes de resultado contable más menos ajustes fiscales, que nos dará el resultado de la base imponible. Ajustes contables que podemos diferenciar en dos. Diferencias permanentes, que serán hechos aceptados en contabilidad y no en fiscalidad o a la inversa, y diferencias temporarias. Si buscáis esa palabra en el diccionario, yo creo que no viene. Diferencias temporarias o diferencias temporales, que era el término que se venía utilizando siempre, hasta que alguien pensó en el término de diferencias temporarias. La contabilidad y la fiscalidad coinciden en este caso, pero existen diferencias en relación a su imputación temporal. Por ejemplo, en el caso de amortizaciones y de mantenimiento de diferentes criterios de amortización en cuanto a fiscalidad y contabilidad. Como ajustes positivos podremos ir teniendo en cuenta los gastos no deducibles. ¿Qué decíamos que hablábamos de gastos no deducibles? Bueno, pues entre ellos los excesos de pérdidas por deterioro, los excesos de dotación de amortización, las multas y sanciones, las pérdidas del juego, las liberalidades y donaciones, la distribución de beneficios contabilizados como un gasto y el propio impuesto de sociedades. Si volviéramos ahora a la cuenta de resultados, veríamos que al final decíamos, bueno, ¿cuál es mi resultado contable? X. Y entonces, como ese X es positivo, le vamos a calcular un porcentaje que es el impuesto de sociedades y lo vamos a incorporar en la contabilidad como un gasto. Pero ojo, ¿es un gasto contable? Sí, es un gasto contable de ese año, del año en el que estamos, por ejemplo, el año 2011. Pero no será un gasto fiscal, es decir, en este caso sería un ajuste positivo. Ajustes negativos, la corrección de la inflación en caso de transmisión de remato de inmovilizado, el deterioro del fondo de comercio o la contabilización como ingreso del crédito fiscal. El crédito fiscal serán aquellas cantidades que me adeuda Hacienda de forma teórica, puesto que yo he dado pérdidas en determinados ejercicios, y esas cantidades, imaginaros que yo decido de repente hacer un asiento de estos brillantes y pues es que esto lo voy a contabilizar como un ingreso. En ese caso, esto por supuesto sería un ajuste negativo. Para que los gastos sean deducibles tenemos que tener siempre la correspondiente factura. La correspondiente factura que deberá tener todos los requisitos establecidos en el Real Decreto de Facturas y todos los requisitos que vienen dados en cuanto al reglamento de IVA. ¿Qué pasa si, por ejemplo, habitual en la empresa, en la vida de las empresas? Bueno, pues yo, por ejemplo, cojo un taxi y pido un justificante al taxista, yo soy empresario, pido un justificante al taxista y pues esto yo se lo doy a mi contable
porque es un gasto necesario para mi actividad. Yo he cogido un taxi para ir a ver a un cliente. Efectivamente puede ser un gasto contabilizado en la empresa, pero el ticket del taxi, la notita esta que me da el taxista, no tiene la consideración de factura. O imaginar que entro a una tienda y compro pues unos cuadernos, unos rotuladores, unos bolígrafos para mis comerciales, pues porque de repente se me olvidó y necesito llevarlos con urgencia. Y en la papelería me dan algo que cuando yo llego a la oficina pone que es un albarán o que es una nota y además no tiene todos los requisitos necesarios de las facturas, no tiene el IVA desglosado, no tiene la base imponible, es decir, una serie de requisitos que contempla el Real Decreto de Facturas. Además deberá estar debidamente contabilizada. Todos aquellos gastos tendrán que estar imputados en la contabilidad y correctamente imputados en cuanto al ejercicio contable en el que se devenga. Esto es importante, por ejemplo, si yo llega el mes, ahora estamos en noviembre, y de repente encuentro en el cajón una factura del año 2009. Bueno, pues ahí tendré una problemática fiscal, y es que a efectos de IVA sí podrá ser deducible en la liquidación de IVA, pero a efectos contables no la podré llevar directamente a mi cuenta de resultados, sino que la tendré que imputar. Si conocéis la estructura de la cuenta de resultados, no existe la cuenta de gastos de ejercicios anteriores, desapareció en el plan del 2007. Es una cuenta que se ha extinguido. Ahora, ¿qué pasa con esos gastos de ejercicios anteriores o incluso con los ingresos imputables a ejercicios anteriores? Pues pasa que van a ir a una cuenta de reservas, a una cuenta, para los que sepan contabilidad, que es la cuenta 113. Y entonces, bueno, pues ¿cuál es la finalidad de esto? Que no tergiverse, que no mueva el resultado contable real de ese ejercicio, sino que sea imputado de una forma directa a aquel resultado en el que se produjo ese gasto. Y para que sean deducibles los gastos tiene que existir una correlación con los ingresos. Por ejemplo, una aclaración sobre este tema: imaginaros que yo decido hacer una campaña de publicidad pues, que cuesta una cantidad desorbitada con relación al volumen de negocio de mi empresa. Y cuando la agencia tributaria me inspecciona, ve que esa factura que está ahí reflejada, bueno, pues no corresponde a un gasto que efectivamente se haya realizado o que tiene un precio desorbitado. Yo me imagino que todos tenéis en la cabeza escándalos financieros que han surgido además hace relativamente poco en cuanto a facturas de acontecimientos concretamente deportivos que estaban inflados en precio, o incluso que no se habían realizado. Yo recuerdo algún ejemplo que decía, bueno, pues es que un informe financiero que consta de 1 o 2 páginas, el asesor que lo ha hecho, o el supuesto asesor que lo ha hecho, ha cobrado alrededor de 1 millón de euros por eso. Una cifra desmedida para un informe que luego pues parece ser que lo buscaban en internet y estaba copiado directamente de internet. Es decir, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues que no ha tenido una correlación directa con los ingresos. Y en cuanto a los tipos de gravamen, debemos pensar que el tipo hoy en día es del 30%, pero que sí hay determinadas excepciones. Por ejemplo, aquellas empresas que se aplican incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión, que tendrán una tributación del 25%. 25% por una parte de la base imponible. La base imponible que va de 0 a 300.000 euros. O para aquellas entidades que son de aplicación el tipo reducido por mantenimiento o creación de empleo. En este caso, del 20% para los primeros 300.000 euros de beneficio y del 25% de la parte de la base imponible restante. Entidades parcialmente exentas, por ejemplo, algunas asociaciones no lucrativas, que van a tributar al 25%. Entidades acogidas a la Ley 49/2002, que es una ley de incentivos fiscales para fundaciones, que van a tributar al 10%. Y el resultado de beneficio de cooperativas especialmente protegidas,
que ahí vamos a diferenciar entre dos tipos de cooperativas. Las cooperativas de crédito y cajas laborales tributarán al 25% y el resto de cooperativas al 20%. Hemos obviado en la presentación determinadas formas jurídicas que son raras, planes de pensiones, fondos de inversión, etcétera. Bueno, pues por no habituales, a lo mejor excesivamente complejos para el seminario. Y hasta aquí, bueno, pues si queréis plantear alguna otra consulta, pues estamos aquí para eso. ¿Qué se os ocurre sobre el impuesto de sociedades? Os habéis quedado sin palabras. Ahora hay un compañero que quiere plantear una duda acerca del resultado negativo de las empresas. Vamos a ver, en el caso de que yo tenga un resultado negativo, vamos a poner un caso fácil. Yo tengo 100.000 euros de ventas y de gastos tengo 150.000. Entonces tengo una pérdida contable de 50.000 euros. En ese caso diríamos, bueno, ¿y esos 50.000 euros cómo tributar en mi empresa? ¿Cuál sería el tipo aplicable a mi empresa? Bueno, pues 50.000 euros. Vamos a pensar que soy una empresa de reducida dimensión que aplica un 25% de impuesto. 50.000 euros, el 25% sería 12.500. 12.500 euros si no me equivoco. Esos 12.500 euros serían los que yo hubiera pagado en el caso de que mi sociedad diera beneficio. Pero, ¿qué pasa? Que da pérdida. Entonces, tengo unas cantidades de 12.500 euros que Hacienda me compensará el día que tenga beneficios. 12.500 euros a mi favor, que será un crédito fiscal. Yo lo contabilizaré en mi cuenta de resultados como impuesto negativo por contra con un crédito fiscal. Vamos a ir al año siguiente y en el año siguiente me sale una cuota a pagar de 15.000. Pero ojo, yo tenía 12.500 euros a mi favor, una cantidad que Hacienda me tenía no que devolver porque yo no la pagué, pero bueno, yo tenía un cierto derecho sobre ella. Pues restaré los 15.000 menos los 12.500 y la diferencia será la cantidad que en ese año yo tendré que pagar. ¿Qué pasa si durante más de 15 años no tengo beneficio? Bueno, pues esas cantidades se van perdiendo. No sé si ha quedado clara la consulta. Vamos a ver. Durante 15 años no tengo beneficio, mejor cerrar. Pues sí, efectivamente. Plantea al compañero que si durante 15 años no tengo beneficios, mejor cerrar. Puedo tener beneficios durante años discontinuos. ¿Sí? Vamos a ver, yo no tengo por qué tener, a lo mejor no me he explicado bien, durante 15 años seguidos pérdidas, pero tengo pérdidas que arrastro desde el año... Estamos en el 2012, pues en el año 2009 di pérdidas, pero las compensé una parte en el 2010 y todavía tengo una parte que me falta. Entonces, bueno, pues las voy compensando alternativamente durante ese margen de 15 años. Ojo que ese plazo de 15 años ha sido modificado. Ha sido modificado ahora en esta última ley de medidas fiscales. Ha sido modificado. Están colgadas las modificaciones de los plazos en la plataforma. Y tampoco es el mismo plazo para grandes empresas que para pequeñas empresas. Esto es un plazo que yo os he dicho de 15 años, que era lo que ha estado vigente hasta hace pocos días o pocos meses, pero ha sido modificado un poquito. Es decir, ahora es un poco más corto. Hablábamos, otra duda que surge un compañero, si nos encontramos con una factura no contabilizada, ¿la podemos incluir en el impuesto de sociedades del año? Sí, la podemos incluir en el impuesto de sociedades del año, la contabilizaremos no como un gasto, imaginaos que es una factura de la luz,
Bueno, pues no la llevaré a la cuenta de suministros, sino que la llevaré a la cuenta 113, a la cuenta de reservas, a una cuenta de reservas que crea el Plan General Contable del 2007 precisamente para ese tipo de ajustes que proceden de gastos de ejercicios anteriores, entre otras cosas. Esa cuenta contempla, entre otras, esa. Pero y dice, pero es que yo no la tengo en mi cuenta de resultados. No la tengo directamente en mi cuenta de resultados, pero sí está en la cuenta 113, con lo cual sí la podré deducir. La siguiente pregunta vuelve al tema del impuesto negativo. En el caso de que yo tenga un crédito fiscal, ¿se contabiliza en el balance? Sí, sí, claro que se contabiliza en el balance. Contabilizaré la cuenta de impuesto de sociedades, que es la cuenta 630, con importe negativo, y ese crédito fiscal lo llevaré como un derecho futuro que yo ejerceré en el futuro en una cuenta del grupo 4, la 47, que reflejará de memoria, creo que es la 4754, Hacienda Pública por créditos fiscales. No sé si tenemos alguna otra duda. Sí, sí tenemos dudas. A ver, hay otro compañero que tiene una duda. Oye, esto va muy... perfecto, ya veo. Dice, esto solo hay que verlo ahora de manera un poco práctica, dice un compañero. Sí, efectivamente, el no poder escribir aquí en una especie de pizarra lo hace especialmente complejo. De todas formas, cuando lo veamos en el temario, saldrán ejemplos de esto. No sé si había un compañero que ha dicho sí porque tenía alguna otra duda o qué. Que esto hoy parece que va un poquito lento. Eh, preguntaba él, sí. Dice, ¿es el impuesto de sociedades un impuesto proporcional para no penalizar la competitividad entre empresas? A ver, lo vuelvo a leer. ¿Es el impuesto de sociedades un impuesto proporcional para no penalizar la competitividad entre empresas? Bueno, vamos a ver, este no es un impuesto proporcional, es un impuesto de tipo fijo. El impuesto sobre la renta sí es un impuesto proporcional que grava dependiendo con una escala que va ascendiendo en función del volumen de renta. Es decir, hay un tipo mínimo y un tipo máximo. Aquí no, en el caso del impuesto de sociedades hay un tipo fijo, por carácter general el 30%, y es igual para todos. Imaginaros a empresas similares, una empresa que tiene un beneficio de 1.000 euros podría darse el caso de que tributara por el 30% en el caso de que no fuera de reducida dimensión, con un beneficio de 1.000 euros, tributaría por el 30%. Y una empresa que tuviera 1.000 millones de euros de beneficios también tributaría al 30%. Es decir, en este sentido, bueno, pues no sé si penaliza o no la competitividad entre empresas. Es decir, todas las empresas en principio que no se ajustan a ningún beneficio, tributan al mismo. Luego, efectivamente, hay una desproporcionalidad en cuanto a la aplicación o no de bonificaciones. Y imagino que la pregunta va un poco al hilo de algo que haya escrito en el foro, y es que, bueno, pues el tipo real de tributación de las empresas, el tipo real, no es estrictamente el 30%, sino que, bueno, se va minorando en base a las reducciones que tiene. No sé si queda claro con el comentario. ¿Tenéis alguna otra cuestión? Vamos a ver, plantea un compañero otra vez el tema de la factura que nos encontramos de repente. La factura que nos encontramos de repente en el cajón, efectivamente la base imponible, el gasto, lo vamos a contabilizar en la cuenta 113 y el IVA va a ser un IVA deducible, efectivamente en menor a la cuenta de reservas, así es. Los gastos provenientes de otros ejercicios solo se incluyen en el impuesto social vía ajuste, sí.
Efectivamente, los gastos provenientes de otros ejercicios, los gastos y los ingresos provenientes de otros ejercicios solo se incluyen en el impuesto social vía ajuste a través de la cuenta 113. Eso fue una de las modificaciones que hizo el Plan General Contable del 2007. Por eso hoy en día está muy ligado el impuesto de sociedades con el Plan General de Contabilidad. Pues no lo sé, yo creo que no hay ninguna duda más. Pues espero que os haya parecido por lo menos lo suficientemente interesante como para profundizar un poquito más en el impuesto y nos vemos dentro de unos días. ¿Sí? ¿Está bien? Venga. Pues oye, muchas gracias a todos.